¿Cómo están? Muy buenas. Importa dónde se encuentren, el Señor siempre va a estar con ustedes. Y bueno, y aquí estamos nuevamente con un nuevo mensaje. Ahora un mensaje corto, por lo menos la mitad de los anteriores. Y espero que lo disfruten, pero quiero empezar con una pequeña oración. Dios bendito, Padre Celestial, me encomiendo nuevamente a ti, oh Dios Todopoderoso, por este mensaje. Haz que tu presencia fluya, tu sabiduría fluya, Señor, y que no sea piedra de tropiezo, Señor, para no confundir a las personas que están escuchando y viendo este mensaje. Me encomiendo a ti en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el mensaje de hoy le he titulado ¿Serán engañados? Sí, pero bueno, esto está basado justamente en el libro de Mateo 24:24. ¿Qué es lo que dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. En otra versión de la traducción, Nueva Traducción Viviente, ¿qué es lo que dice? Dice, pues se levantaron falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Ahora, veamos el contexto de todo esto. Va a llegar un momento, podríamos decir, el fin del mundo, o tal vez el apocalipsis, o como le quieran llamar, en la cual van a surgir o van a empezar a surgir como señales del fin estos falsos profetas. Y lo característico de estos falsos profetas es que van a hacer señales y prodigios, o sea, va a parecer que tengan poderes sobrenaturales y lo cual van a llevar a que la gente les crea que estos poderes que estos seres tienen provienen de Dios. Inclusive imagínense, dice, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, el tamaño de estos prodigios, de estas hazañas, va a ser tal que las personas que están con Dios, podríamos decir, empoderadas en el Señor, van a decir, wow, o sea, el poder de esta persona, o sea, no lo comprendo, pero solamente puede venir de Dios, o sea, no lo entiendo de otra forma. Imagínense ese evento en el cual podrían ser engañados justamente estas personas, nosotros, ¿sí? Utilizando los conceptos que dicen los versículos, estas personas escogidas o elegidas. Y va a ser tremendo, o sea, ¿cómo yo me puedo defender? Claro, está la armadura de Dios, podríamos decir, pero ¿cómo yo puedo convencerme o cómo yo voy a tener la certeza que la persona que me está hablando, o los prodigios o hazañas o los milagros que está haciendo esta persona, vienen de Dios o vienen de otro ser o vienen de otro plano o vienen del lado oscuro de la fuerza? Vamos a entrar en dudas, o sea, ¿cómo yo voy a tener la certeza de eso? Pero bueno, primero veamos cuáles van a ser los protagonistas de estos incidentes, ¿no? Cuáles van a ser los sujetos, objetos de estos engaños y prodigios. El versículo de Mateo habla de escogidos y elegidos. Bueno, recordemos que justamente este libro de Mateo, esta exposición de estos versículos, si bien fueron escritos por Mateo, pero estaba narrando justamente lo que dijo Jesús en el Monte de los Olivos. Ahora, hecho este paréntesis, bueno, escogido. ¿Qué es una persona escogida, no? Según el diccionario, dice seleccionado, selecto, privilegiado, destacado, distinguido, designado, investido. Eso sería escogido. Ahora, como elegido, es algo seleccionado, electo, favorito, predilecto, preferido. Podríamos decir, claro, que una familia numerosa tiene varios hijos, pero yo tengo uno que es el más preferido de todos, el que más quiero del resto, al que le sirvo de mejor forma, al que mejor trato, al que más regaloneo, etcétera, etcétera. Podríamos decir que eso es selecto, no es una persona favorita. Pero aquí hay una cosa que no entiendo, porque según Hechos 10:34, ¿qué es lo que dice? Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. O sea, ¿quién escribió estos versículos? Bueno, sabemos que es inspiración de Dios, fueron escritos por Mateo, fue por un discurso dicho por Jesús en el Monte de los Olivos, y habla de favoritismo, de favor, pero Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es favoritismo? Sí, favoritismo. Es preferencia, predilección, nepotismo, privanza, parcialidad. Bueno, aquí no me cuadra con cómo nosotros conocemos al Señor. El Señor no hace acepción de personas, como le mencioné. Él no hace dedocracias, o sea, tú te vas a salvar, tú no. ¿Sí? No entiendo, no comprendo, que hay una contradicción tal vez, pero y para complicar más esta situación, ¿quién hace este favoritismo?
Según Juan 6:44 dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. O sea, es el Padre que trae a esta persona favorita ante la presencia de Jesús. Pero insisto, entonces aquí hay una contradicción. O sea, las personas que podrán ser engañadas son aquellos designados por Dios como sus favoritos sin importar lo que hayan hecho, sin importar quiénes son. El Señor dice, tú, no importa lo que hayas hecho, ven acá, sin ningún tipo de decisión, sin ningún tipo de libre albedrío, podríamos decir en base a lo que estamos narrando, el Señor llega y los elige. ¿Será así realmente lo que me están diciendo estos versículos? ¿Será que realmente la Biblia está entrando en contradicción como muchos creen que está en contradicción y quieren creer eso? Bueno, realmente no, la Biblia jamás está en contradicción. Entonces vamos aclarando a qué se refiere esto. Primero, lo que nos da una señal bastante clara de lo que está sucediendo, lo encontramos justamente en Apocalipsis 17:14. ¿Qué es lo que dice? Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Ok, aquí hay tres, podríamos decir, palabras que son claves, que vamos a ir narrando paso a paso, sí, en forma breve. Primero habla de llamado, luego elegido y luego fieles. Ok, perfecto. Vamos primero por el llamado, para entender este favoritismo o bien acepción o parcialidad. Dice, acepción de persona. Dice llamado. ¿Qué se entiende por llamado? El llamado realmente se refiere especialmente, es la invitación que Dios Padre hace para que las personas, el hombre, los seres humanos, sean hombres o mujeres, formen parte de la comunidad de salvación, podríamos decir. O sea, que sean salvos, que formen parte de la salvación dada por Jesucristo. Esa es una invitación. El Señor dice, ok, ¿a quién? ¿Dice a alguien? No dice a nadie. Sí, solo dice, irán a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado, ¿dice a quién? No, dice en general. Él hace un llamamiento totalmente amplio a todos, hombres o mujeres, hace un llamado. ¿Sí? Este llamado es una invitación. ¿Sí? Y repetimos, como dice el libro de Juan, diciendo, ninguno puede venir a mí si es que el Padre que me envió no los trajere. Por ende, el Padre hace este llamado, y aquí viene un proceso de selección, entre comillas, porque ¿qué sucede aquí con este llamado? Bueno, este llamado no solamente lo podemos encontrar en el libro de Juan, sino que también Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos lo cita como llamados a ser o pertenecer de Jesucristo, y también amados de Dios, dice llamados a ser santos. Y también en 1 Corintios dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fuisteis llamados a la comunión. Y aquí viene algo interesante, porque también, por ejemplo, en 1 Pedro dice, Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Ok, Él nos está haciendo una invitación, ¿sí? Él, ¿a quién? Está en el aire. Hace una invitación y ya vamos a precisar cómo hace esta invitación, porque claro, metafóricamente el Señor dice, el Señor golpea la puerta, ¿sí? Para que le abras, y bueno, y cenes con Él, comas con Él. Pero vamos a sentar un poco esta idea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta invitación? El Señor nos está invitando. Si alguien toca el timbre, ¿qué voy a hacer? Voy a ver quién es. Si alguien me está invitando a almorzar, por ejemplo, ¿qué le tengo que decir sí o no? Es una invitación. En este caso, la invitación que hace el Señor, nosotros tenemos que estar justamente receptivos a este llamamiento. ¿Y qué nos toca hacer? Como les dije, o rechazamos el llamado, no gracias, o bien lo aceptamos. Aceptamos esta invitación que nos hace el Padre a formar parte de la comunidad de salvación. ¿Lo aceptamos? ¿Cómo lo aceptamos? ¿Cómo le aceptamos al Señor? Bueno, ya sabemos toda la oración de fe, esa oración que se hace de corazón en el cual le aceptamos y formamos parte del pueblo de Dios. Y justamente cuando hacemos esta aceptación, pasamos a ser escogidos o elegidos. Ahora sí estamos aclarando el favoritismo, ¿no? El favoritismo no es una dedocracia. El favoritismo se refiere a aquellos que han aceptado el llamado que hace el Padre. Y una vez que lo aceptamos, formamos parte del pueblo de Dios. Ahora,
estos escogidos, estos elegidos, que según el diccionario son seleccionados, son selectos, ¿sí? O bien elegidos, ¿sí? ¿Qué sucede con ellos? Y esto es lo importante, porque claro, golpea y uno tiene que abrir la puerta, pero ¿cómo yo puedo asentar esa idea más realista en mi vida? ¿Cómo realmente en la sociedad sucede esta invitación que Dios hace? Muchos creen ya por tanta película de ciencia ficción que se te va a aparecer una luz gigantesca, que puede ser, ¿no? No podemos limitar el poder de Dios, ¿no? Pero claro, en nuestra época lo van a confundir por un extraterrestre o qué sé yo, por un personaje de Marvel, no lo sé. Pero la invitación que hace Dios la hace única y exclusivamente de la siguiente forma. Efesios 1:13. En él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, ¿cómo sucede esta invitación que Dios hace? Haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La invitación empieza a ocurrir, comienza la invitación del momento que ya está empezando a llegar a nuestros oídos el evangelio. Ya sea un hermano llega y nos dice, nos da nos quiere evangelizar, o bien de la televisión vemos un programa cristiano, o vemos una película cristiana, o alguien se convirtió y nos cuenta su testimonio. Del momento en que empezamos a escuchar la palabra del evangelio, comienza esta invitación que Dios nos hace, que queda en el aire. Y de nosotros depende aceptar o no aceptar. Si aceptamos, somos escogidos y elegidos de Dios. Ahora, es importante que nosotros aceptamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros no cambiemos. Hay como por decirlo, hay una obligación también, una responsabilidad nuestra al momento que le aceptamos al Señor. Ok, la primera es yo la acepto, perfecto. Dios empieza a tomar control de nuestra vida, pero nosotros tenemos libre albedrío, tomamos decisiones propias. Hay situaciones en las cuales el Señor no puede intervenir aun cuando es un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque yo mismo le estoy dando fuerza a cosas en mí a través del pasado que ha ocurrido en mí, que causa bloqueos o que desconozco y que no puede intervenir el Señor porque yo desconozco o bien porque no quiero que sean resueltas. Pero bueno, en base a estas responsabilidades, bueno, conocemos Colosenses 13, 2 y 15 que dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. O sea, conlleva también responsabilidades, conlleva una transformación. Esa transformación solo puede venir de nosotros. El Señor nos va a apoyar. Él nos va a dar ideas cómo debemos transformarnos. Él nos va a dar sabiduría. Él tal vez nos empuje, pero la transformación, la decisión, tiene que partir de nosotros para ser mejores cristianos en el momento en que le estamos al Señor hasta cuando el Señor nos llame. Es nuestra responsabilidad. Y la tercera y última etapa es ser fieles. ¿Fieles cómo? Obedientes a la palabra del Señor y dando un testimonio activo de que Dios controla mi vida. De que el Espíritu Santo mora en mí porque soy templo de su Santo Espíritu. Que creo en Él. Que tengo una relación con Él. Ahora, aquí también me acuerdo, ¿no?, de la frase que decía, muchos son llamados y pocos los escogidos. Claro, y justamente lo que hemos visto, el llamamiento y la invitación, a todo el mundo le puede llegar la invitación, a todo el mundo, ¿sí?, que es el evangelio. Y los escogidos, pocos los escogidos o elegidos o seleccionados, pocos los que aceptan esta invitación dada por Dios, pocos. Porque no quieren cambiar, porque no les interesan, creen que es una fábula, creen que esto, no sé, es algo que no es cierto. ¿Sí? Y mucha gente se queda justamente con esa invitación y dice, no, gracias, yo paso, no, hermanito, muchas gracias. ¿Sí? Y aquí justamente viene la metáfora del hombre que fue invitado al matrimonio, a la boda, y que no estaba vestido como correspondía.
Claro, él pudo estar en la boda, le aceptó al Señor, pero no hay un proceso de transformación. Y dice, sus ropas no corresponden a este evento, por ende, le sacaron de la boda. Ahora, es un proceso de cambios, no es fácil, es un proceso de transformación, de cambios, de cuestionamientos propios que tenemos que justamente ir resolviendo poco a poco con la sabiduría del Señor. Ahora, respondiendo a la pregunta si serán engañados en ese tiempo, bueno, existen dos posturas. La primera, más desde el punto de vista teológico, en la cual dice gramaticalmente, por así decirlo, algunos estudiosos dicen que no, el concepto que se utiliza será posible es como dicen, no, es imposible que engañen a los escogidos. ¿Sí? Eso es solamente una expresión. No está diciendo que realmente van a ser engañados los escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser engañado un escogido? Una persona que tomó la decisión de seguirle al Señor y que día a día se está alimentando de la palabra y a pesar de que hayan prodigios y milagros frente de uno, ¿sí? Que pueden incurrir en engaño. ¿Por qué? Porque Dios nos protege. Dios nos protege, así de sencillo. De momento que le aceptamos al Señor no somos nosotros, es Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu que Él nos va a ir guiando. Incluso Él mismo nos va a decir, no, esto no es de Dios, cuidado. Él nos va a ir dando discernimiento para poder identificar estas situaciones que no son de Dios. Y Él siempre nos va a proteger. ¿Qué dice Efesios 1:4? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque tenemos las vestiduras de Jesucristo. Nos escondemos en Jesucristo, nos hacemos chiquitos en Jesucristo. En 1 de Pedro 1:5, son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Son protegidos con el poder de Dios. Y además, acordémonos, también la metáfora del pastor, las ovejas reconocen la voz del pastor, claro, pero solo las ovejas de ese pastor reconocen su voz. Saben quién es. ¿Por qué? Porque hay una relación, hay una vivencia con el pastor. Sí, saben cómo camina, escuchan sus pisadas, las reconocen, sienten su aroma, le sienten cerca, le ven, le observan. Esa es una relación. Por ende, nosotros como ovejas vamos a reconocer quién es nuestro Señor cuando entremos en esta relación profunda y en este proceso de transformación y de cambio. Por ende, ¿quiénes van a ser engañados? Los que tal vez fueron invitados, pero rechazaron la invitación. Ahí no está Dios. ¿Qué está? La voluntad del hombre, la sabiduría del hombre, la decisión del hombre. Por ende, obviamente va a caer porque van a haber milagros, van a haber luces, va a haber todo un evento en el cual los sentidos van a ser engañados, pero Dios no puede ser engañado. Y en nosotros vive Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Sí? Por ende, no existe un proceso de selección, no existe una dedocracia. Lo que existe es un llamado que está en el aire flotando a través de la predicación del Evangelio y nosotros somos los que tenemos el poder de tomar la decisión de seguir o no seguir este llamado. De ello depende. El Señor no obliga a nadie. No obliga a nadie, pero sí está pendiente de este llamado y siempre tiene el llamado en el aire para que cualquier persona se arrepiente, tenga vida eterna. ¿Sí? Y bueno, y también de nosotros depende como discípulos del Señor de llegar a más personas para que sean convertidas y sean parte del pueblo de Dios. Esa es nuestra misión también. ¿Sí? Y bueno, y se las encomiendo. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño mensaje, que sea de su agrado. Difúndanlo, propáguenlo, envíenlo, ¿sí? como estimen conveniente para que más personas podamos estar juntas en el cielo cuando el Señor nos llame. Dios les bendiga y muchas gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.